¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinario de educación continua de MindSonar. MindSonar, la herramienta del coach profesional que te ayuda a medir cómo es que las personas piensan y más aún, qué les motiva. Es una herramienta 100% validada científicamente con profesionales alrededor del mundo que ya la utilizan para reclutamiento y selección, para coaching de vida, coaching ejecutivo, coaching de grupos, procesos de plan de vida y carrera, planes de sucesión en empresas familiares, un sinfín de aplicaciones que se están desarrollando día con día, productos desarrollados, empoderados, como nosotros le llamamos, con MindSonar. Si deseas saber más acerca de MindSonar y deseas contactar a algún profesional que lo utilice cerca de ti, solamente tienes que visitar nuestra página web en www.mindsonar.ca. Mi nombre es Jaime Leal, soy el mentor y distribuidor máster de MindSonar para Canadá y Latinoamérica, y el día de hoy tenemos a un invitado especial que va a fungir como nuestro instructor, nuestro maestro, nuestro guía en este viaje acerca de un tema que domina ampliamente. Estoy hablando de nuestro amigo José María. El coach José María tiene bastante experiencia en los temas un poco más holísticos, por llamarle de alguna manera, pero curiosamente su formación educativa es bastante pragmática. Él es ingeniero de profesión, un ingeniero de profesión graduado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la carrera de Ciencias Computacionales. Por 15 años se desarrolla en posiciones directivas en ventas, manejo de canales de distribución, en desarrollo de negocios, en algunas de las empresas más importantes de México, con operaciones también en Latinoamérica. Actualmente, José María se dedica a impartir entrenamiento y consultoría en el desarrollo de habilidades en ventas, ayudando a los vendedores a ser mucho más eficientes. Desarrolla también las capacidades de liderazgo emocional y atiende temas relacionados a la felicidad en el trabajo. Es además, autor de varios libros, uno de ellos con un título muy curioso que me voy a permitir decir por aquí y al final tiene un poco de explicación al respecto, se llama Las Horas Nalga. Entonces, bueno, pues con un toque de buen humor también abordando el tema del tiempo libre y la administración del tiempo para el liderazgo. Sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo y profesional certificado en MindSonar, José María. Bienvenido, José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues me encuentro perfectamente aquí en México y pues con muchas ganas de compartir con todo este grupo internacional. Muchas gracias, José María, y un placer contarte como parte del capital intelectual de esta comunidad tan hermosa que hemos ido conformando y de la cual, por supuesto, formas parte. Nos quisieras comentar, a mí me gustaría saber, yo tengo inquietud por saber rápidamente así, cómo es que un ingeniero termina hablando de temas relacionados con la Ayurveda y el yoga, el budismo. ¿Dónde está la conexión? Ok. Bueno, la conexión se da en el trabajo. Realmente por 15 años como ingeniero me desarrollé también en posiciones directivas y una, digamos, de mis frustraciones más grandes era realmente, pues, cómo puedo trabajar mejor con mi grupo de trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlos crecer? ¿Cómo puedo comunicarme mejor con ellos? Y pues me di cuenta que ese es un tema que realmente pues en la universidad uno no lo estudia, ¿no? Entonces es un estudio realmente que se da pues con la práctica de la vida diaria y también fue que me empecé a interesar en el coaching, ¿ok? Cuando empecé a estudiar coaching, empecé realmente a investigar en muchos sitios qué tipos de coaching había, me interesé incluso en temas de psicología, entonces como que empecé a ampliar mi mundo y encontré que los temas orientales me gustaban mucho. Además, mi papá era un fanático de los temas orientales de cuestiones hindúes, de cuestiones de los 5 elementos, del taoísmo, etcétera. Entonces, cuando empecé a estudiar todos estos temas orientales y empecé a estudiar coaching, me di cuenta que los podía yo trabajar de manera conjunta, de manera muy fácil realmente, como lo vamos a ver en la presentación, tendemos a pensar
que el oriental es algo muy raro, muy esotérico, pero cuando realmente lo empezamos a entender y a ver sus aplicaciones diarias, nos damos cuenta de que lo podemos aplicar de una manera muy fácil y lo podemos combinar también con conocimientos del coaching que son más occidentales. Entonces, de ahí vino primero de mi interés de ser un mejor gerente, un mejor director, y después me empezaron a apasionar tanto los temas que decidí dedicarme a esto. Así fue como se dio. Ok, mira José María, porque es un viaje interesante, sin duda alguna, tal vez las personas que estén escuchando, los compañeros que nos acompañan aquí mismo en el webinario en vivo, no me dejarán mentir, uno de los perfiles más difíciles de abordar cuando estamos hablando de temas de programación neurolingüística, de coaching, de crecimiento personal, incluso de motivación, con un tema tan generalizado de habilidades de comunicación, pues precisamente es el perfil ingenieril. Incluso en algunas ocasiones hay personas profesionales de consultoría que yo conozco y obviamente no voy a decir los nombres que dicen yo no trabajo con ingenieros porque es un perfil difícil, es un perfil complejo porque es muy diferente a lo que normalmente encontramos. Por eso me llamaba la atención de esta conexión, pero me da mucho gusto a la vez encontrar este perfil, ¿no? Donde se abre cada vez más. Yo creo que cada vez más también hay más financieros, más economistas, más ingenieros, más pensadores de estilo más pragmáticos, más de procedimientos, que están abriéndose más y más a esto que es un tema mucho más de feeling, mucho más etéreo si tú quieres, pero no por ello menos importante. Así que muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Yo quiero pasar a preguntarte antes de comenzar con cederte completamente el micrófono y comenzar con la presentación, José María. ¿Cuál es un cliente típico? ¿Qué problema tiene regularmente o qué reto enfrenta un cliente típico del coach José María? Realmente tú lo acabas de adelantar prácticamente. Yo viví durante 15 años en el mundo de las telecomunicaciones, es un mundo de ingenieros realmente, ¿ok? Entonces, estas empresas realmente de telecomunicaciones o empresas de tecnología son empresas que de repente se vuelven muy rígidas. ¿Por qué? Porque son realmente manejadas por ingenieros. Entonces, esa es un poco la misión que yo me he tomado, ¿ok? El ayudar a las empresas a perder un poco esa rigidez que de repente el manejo de tantos procesos o de tanta información y olvidándose de la gente, de repente se vuelve muy problemático el ambiente laboral. Entonces, un cliente típico para mí en una empresa es una empresa con problemas de ambiente laboral, una empresa donde las cosas no se mueven porque tienen demasiados procesos y están más preocupados en la planeación que en la implementación. Entonces, realmente ese es el típico con el que me encuentro normalmente, que tú mismo explicaste, es un tema muy de ingenieros, es un tanto rigidez o exceso de intelectualidad que buscamos transformar realmente en una preocupación más por la gente y por manejar un liderazgo más emocional, no tan intelectual como el que nos enseñan en la escuela, ¿no? Claro. Que se convierte prácticamente en algo elitista, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero mira qué bien, pues bueno, entonces sin más y agradeciéndote una vez más que compartas el conocimiento en esto que se ha convertido en una dinámica característica de la comunidad MindSonar, que es compartir conocimiento y multiplicar capital intelectual, donde todos compartimos de manera igual en esta hermosa comunidad, como ya lo comentaba. Entonces, sin más, te voy a dar el micrófono completamente. Tienes los próximos 30 minutos y posteriormente tenemos un espacio para preguntas y respuestas. José María, adelante, muchas gracias y te escuchamos. Perfecto. Bueno, vamos a... Lo primero que quiero hacer es, yo le llamo confesión de pecados, pero no se preocupen, no le van a confesar a nadie, sino simplemente es una reflexión interna, ¿ok? De cuáles son las emociones que predominan en nuestra vida, cuáles son las que más afectan, por ejemplo, nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral, ¿ok? Y aquí pues les pongo ciertas imágenes
que por eso le llamé confesión de pecados. Todos conocemos ya desde hace miles de años que nos están hablando de los famosos pecados capitales, ¿no? La pereza, la ira, la soberbia, etcétera, ¿ok? Y aquí lo que quiero con esta lámina es que hagamos una reflexión de cuáles de esos comportamientos predominan en nuestra vida. Algunos de ustedes dirán probablemente no, pues mi mal carácter realmente sí afecta mucho mi relación con mis compañeros de trabajo o afecta mucho mi relación con mi esposa o mi esposo. Otra persona dirá, no, pues yo sí creo que soy medio flojo, ¿no? Y de repente soy demasiado reactivo y me cuesta mucho moverme. Y eso es lo que está afectando en gran parte mi vida, ¿ok? Entonces, esta primera lámina quiero que hagan esa reflexión. ¿Cuál de esos pecados, vamos a decirles, son los que afectan más? Debe haber uno o quizás dos que son los que afectan más nuestra vida, ¿ok? Y cómo sería nuestra vida si lográramos el manejo o el control de ese comportamiento. ¿Por qué empecé por aquí? Porque los pecados, como tradicionalmente les llamamos, en realidad son comportamientos universales, ¿okay? Entonces, si son comportamientos universales, los vamos a encontrar prácticamente en todos nuestros clientes y en nosotros mismos. Y nada más son 7, entonces, pues qué padre, prácticamente en 7, digamos, metaperfiles, podemos decirle, podemos encontrar una serie de problemáticas, pero inmensa, que vamos a tener con muchos de nuestros clientes o en nuestras propias vidas. Por eso escogí el tema de pecados para comenzar, ¿ok? ¿Y para qué nos sirve esto? Digo, no para que nos preocupemos si nos vamos a ir al cielo o al infierno, sino simplemente para que nos demos cuenta cómo esos comportamientos que no son coherentes con mis deseos de éxito, felicidad, abundancia, pues qué características tienen. Si hablamos en temas de programación neurolingüística, ¿cuáles son los metaprogramas que están inmersos en esos 7 comportamientos? Y de eso se va a tratar realmente esta plática. ¿A dónde entra la Ayurveda? ¿Okay? El Ayurveda habla de siete chakras, por ahí deben haber oído ya los nombres que se los voy a explicar posteriormente. Y a cada chakra también le corresponde un pecado capital o un comportamiento predominante para ese tipo de energía. Entonces, el Ayurveda nos va a permitir identificar esos tipos de comportamiento y entender cómo es que se produce. Es decir, cómo se procesa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, e incluso a nivel espiritual, cómo se procesan esos comportamientos, por qué se dan, ¿ok? Estaremos de acuerdo que los comportamientos, aunque sí tenemos control sobre ellos, de repente son muy predominantes porque, por ejemplo, están desde nuestra fisiología, ¿ok? Una persona, por ejemplo, que tenga sus glándulas suprarrenales trabajando a todo lo que dan, pues le va a ser muy difícil ser reactivo. Es una persona que tiene la adrenalina todo, pues va a ser proactivo por naturaleza. Entonces ya es parte de su naturaleza porque es parte de su fisiología y por lo tanto mover ese metaprograma de proactivo, pues le va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Y eso es lo que el Ayurveda nos va a permitir con los metaprogramas o con el coaching. Sabemos que podemos mover metaprogramas a través de preguntas poderosas. Con el Ayurveda lo que vamos a aprender es cómo mover esos metaprogramas a través de integrar ciertas frecuencias o ciertos ejercicios en nuestro cuerpo para mover los metaprogramas a donde más nos convenga. Esa es la idea de la Ayurveda. Y por eso lo siguiente es hacer un análisis de cada uno de los pecados que le llamé anteriormente, ¿ok? ¿El Ayurveda qué es? Es realmente el sustento de la medicina tradicional hindú. Y la medicina tradicional hindú lo que dice es que absolutamente todas las enfermedades tienen
vienen de un desbalance emocional y el desbalance emocional es debido a un desbalance energético, ¿ok? Y entonces el Ayurveda nos habla de que como somos energía, pero no somos una energía al azar, desordenada, sino somos un sistema energético que se maneja con ciertas leyes, con cierto orden, con cierta estructura. Y esa es la parte de estructura que les estoy presentando en esta lámina, ¿ok? La lámina de los chakras. Los chakras son esas energías que se encuentran a lo largo de nuestra columna vertebral. Si pueden ver en la parte baja en color rojo está el chakra de tierra. ¿Okay? Después hacia arriba viene en color naranja, está el chakra del agua que le llamamos. Después en amarillo está el chakra del fuego, en verde está el chakra del corazón, en azul de hecho está el chakra del éter que le llamamos. El chakra 6, algunos incluso hemos oído de él como el tercer ojo. Y el chakra 7, que es el chakra de la coronilla. El 6 y el 7 ya son energías que nos permiten ya conectarnos más a nivel espiritual. Los primeros 5 son más del ámbito terrenal. Y vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos y cómo se relaciona también con nuestros comportamientos y con los metaprogramas que ya conocemos. Okay. Aquí vemos del lado derecho, nos habla de derechos, ¿ok? Derecho a saber, derecho a ver, derecho a comunicar. Y del lado izquierdo, si ven, nos habla de los pecados. ¿A qué se refiere esto? A que cuando estamos del lado derecho, del lado positivo del chakra, es decir, cuando tenemos una energía balanceada, cuando tenemos una energía sana, lo que vivimos como seres humanos son esos derechos que vienen del lado derecho, valga la redundancia. El chakra de tierra nos da la posibilidad de ser y de tener, es decir, es el chakra que nos permite o nos da las cualidades para sustentar nuestra vida, para nutrirnos. Es el chakra del dinero, incluso, el que nos permite satisfacer nuestras necesidades más básicas. El segundo, que dice derecho a sentir, ¿qué es? En un chakra balanceado, el derecho a sentir, este es el chakra de las emociones. ¿Y cómo lo mantenemos balanceado? Desde niños, por ejemplo. Un niño que tenga unos papás que lo acarician, que lo tratan con cariño, que le muestran que el cuerpo no es algo por lo que deba avergonzarse, ese va a ser un niño que va digamos, a sentir o a expresar sus emociones de una manera muy fácil y por lo tanto su chakra se va a mantener balanceado. Si por el contrario no cuenta con esas características o educación o algún otro problema, va a tender quizás hacia el tema avaricia que vamos a ir analizando más adelante. El tercer chakra, el derecho a actuar, ese es el del poder, ¿ok? ¿A qué se refiere? A que yo tengo el poder para vivir mi vida, para vivir, para actuar, para implementar mis proyectos, ¿ok? El cuarto, pues ese se refiere al chakra del corazón, derecho a amar y ser amado, ¿ok? El 5, derecho a comunicar. ¿A qué me refiero con comunicar? Es expresar una verdad. Por ejemplo, una persona que trabaja en su vocación, por ejemplo, un músico, le encanta la música y se dedica a eso. Su chakra va a estar balanceado. ¿Por qué? Porque está comunicando su verdad, ¿ok? Mientras que una persona que probablemente le gusta la música, pero que el único sonido que oye es el de su computadora en la oficina, porque es un oficinista, pues definitivamente esa persona no está comunicando su verdad, no la está expresando y por lo tanto va a tener ese chakra de la comunicación, lo va a tener desbalanceado, ¿ok? El 6 y el 7, derecho a ver y a saber. Estos, como les había comentado, ya son chakras de nivel espiritual, es decir, aquí ya no estamos hablando de un ver
de un ver físico, sino como de un sexto sentido. Ya estamos hablando de intuición, de tener una visión más allá de nuestros sentidos, de estar conectados con una, digamos, con una energía universal o un conocimiento universal. Lo mismo con el chakra 7, ya es, digo, el chakra 7, por ejemplo, lo vemos en las pinturas, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Siempre se ve su coronilla, aquí una luz amarilla, que lo que muestra es una apertura o una conexión hacia el universo, es decir, un chakra 7 balanceado, ¿ok? Esto lo dije rápido, lo dije general, ¿por qué? Porque vamos a hacer un análisis de uno por uno y aquí vamos a hacer también la conexión con los metaprogramas. Vamos a empezar con el, el, primer, eh, el primer pecado, vamos a llamarlo, ¿ok? La soberbia, ¿okay? Que, como vemos, la soberbia es o se da en un desbalance del chakra 7, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Que la persona no está conectada con su espiritualidad. O yo hablo de sentido de comunidad. ¿A qué me refiero con sentido de comunidad? A que la persona no se siente parte de un universo o de una comunidad, sino como que se sienta aislado. Si hablamos de metaprogramas, su centro de control interno es muy alto. ¿Por qué? Porque es aquí yo soy responsable de todo. Aquí no hay Dios, no hay nadie que me ayude. Yo me tengo que hacer cargo de esto. Lo mismo, referencia interna también alto, ¿ok? El específico, podrán tener dudas, ¿por qué puse específico alto? Y se los explico por algo que comenté hace rato con Jaime, ¿ok? En el mundo empresarial o en el mundo académico, ¿okay? Como que solo se dan las cosas por hecho si tenemos mucha información de ello. Es decir, si tenemos 500 o 1000 páginas de un tema, entonces la persona está contenta con eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso como que le valida esa soberbia o ese ego, ese sentirse experto en algo. ¿Okay? Yo siempre he dicho que los maestros en la academia, los que escriben libros, el tamaño de sus libros es el tamaño de su ego. De repente vemos libros de 1000 páginas y nos preguntamos, bueno, ¿realmente necesitaba 1000 páginas para expresar ese tema? O de repente vemos, por ejemplo, estudios académicos también, donde nos dicen, hicimos un estudio desde 1985 hasta 2005, analizamos y encuestamos a 250,000 personas y llegamos a la siguiente conclusión. Y nos preguntamos, ¿realmente necesitaban 20 años y 250,000 encuestas para llegar a su conclusión? ¿Era necesario? Y lo que nos damos cuenta es que no era necesario para su estudio, pero sí era necesario para satisfacer su ego. ¿Okay? A eso es a lo que llamo específico alto cuando hablamos de soberbia. ¿Okay? Manifestaciones físicas y emocionales, ¿cómo se dan? La persona con soberbia siempre trabaja con la cabeza, siempre. ¿Qué va a suceder? Necesito información, no necesito miles de páginas, siempre está pensando, pensando, pensando y no confía realmente en nada fuera de sí mismo, ¿ok? ¿Y eso qué genera? Genera un alto estrés, genera un alto nivel de ansiedad y genera muchos dolores de cabeza, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos da la Ayurveda para cambiar ese clúster de metaprogramas que puse aquí? Centro de control interno alto, referencia interna alto, específico alto y procedimiento alto, ¿ok? ¿Qué recomendaciones? Olvídate de la intelectualidad, ¿ok? Y diviértete un poco. ¿Okay? Esa es realmente la recomendación para eliminar la soberbia o cambiar esos metaprogramas. Estar en contacto con la naturaleza, realizar actividades comunitarias para que realmente
nos vayamos empapando de que no estamos solos, de que realmente formamos parte de un universo, de una comunidad y que necesitamos trabajar en comunidad, no podemos estar solos todo el tiempo, ¿ok? Y por último, dar prioridad a alimentar emociones más que el intelecto. Una persona soberbia, yo lo último que le recomendaría es que se vaya a estudiar una maestría o un doctorado. Lo que le diría es deja de estudiar y empieza a divertirte definitivamente. Ese es el chakra 7 de tema espiritual. Vamos a ver el siguiente, la envidia. ¿Okay? Envidia, si vemos su etimología, significa mirar negativamente. Es decir, esto a nivel metaprogramas lo conocemos como incompatibilidad. Incompatibilidad alto, ¿ok? ¿Y eso cómo afecta, ¿ok? En una falta de visión. Si yo les pregunto a alguno de ustedes, por ejemplo, oye, ¿qué visión tienes de tu negocio? En automático nos vamos a ir a una visión a futuro. Ah, yo quiero que mi negocio sea de esta y de esta forma. Es decir, en automático nos vamos a una visión a futuro, ¿ok? Entonces, una persona con la envidia elevada, su visión a futuro va a estar muy limitada. Normalmente va a estar en pasado y en presente y con un solo alto. Quiero trabajar solo, definitivamente. Manifestaciones físicas y emocionales, pues ya lo vimos, problemas de vista. Eso es lo que va a tener. En recomendaciones, van a ver que las recomendaciones de la envidia y de la soberbia son muy similares. ¿Por qué? Porque ambas están en el ámbito de lo espiritual, ¿ok? Entonces, lo que se busca para eliminar o para cambiar esos metaprogramas es hacer más espiritual a la persona, que esté más en contacto con otras personas, que esté más en contacto con la naturaleza. Y en este caso, por el tema de vista, pues yo lo que recomiendo también es lectura recreativa. ¿Por qué pongo recreativa? Porque ya no queremos que la persona trabaje más sobre su intelectualidad, sino lo contrario, sobre su manera de divertirse. Por eso le pongo lectura recreativa y ejercicios de visualización para mejorar su tema de visión, ¿ok? Vamos ahora a ver Gula. Gula, cuando hice el análisis de chakras contra metaprogramas, fue realmente la que me costó un poco más de trabajo. También identificar qué significa gula a nivel simbología para nuestro cuerpo, ¿ok? Y en la etimología me di cuenta de cómo se da esta relación. Gula significa garganta en latín, ¿ok? Y entonces, en las características de una persona que tiene gula es incapacidad para comunicar necesidades, deseos y sentimientos, y miedo de vivir su propia verdad. Aquí a lo que nos referimos, chakra de garganta, es el chakra de la comunicación. Cuando hablamos de gula, normalmente pensamos en alguien que come mucho, y aquí nos damos cuenta que ese es un pensamiento, digamos, muy limitado, es mucho más amplio, ¿ok? El tema de gula es no tragar comida, sino tragar nuestra verdad. Es con lo que ponemos en resonancia nuestro cerebro y nuestro cuerpo, con tragarme algo, ¿ok? ¿Cuáles son los metaprogramas entonces? Centro de control interno alto es aquí soy yo, no afuera, ¿ok? Reactivo alto es no me muevo por vivir, no me muevo por comunicar mis necesidades. Y kinestésico bajo, ¿por qué? Porque simplemente estoy limitando mi capacidad de sentir, ¿ok? Esos miedos están limitando mi capacidad de sentir. Manifestaciones físicas y emocionales. Aquí vemos cómo el cuerpo, realmente el cuerpo es un traductor de nuestras necesidades y nos está mandando mensajes a cada momento. ¿Sí? Cuando nos manda un problema de garganta y tiroides, realmente lo que nos está diciendo es, te estás tragando algo y chécate qué es lo que te estás tragando, ¿ok? Dolores en articulaciones también tienen que ver con el chakra 5 y
Vamos a ver también los dedos de las manos y de los pies están conectados a nivel neurológico con los chakras y el chakra 5 le corresponden los dedos meñiques, ¿ok? Igual en la columna vertebral, el chakra 5 está a nivel de cervicales, por lo tanto, una persona que tenga problemas en cervicales o dolor de cuello, normalmente es porque está dejando de comunicar algo. Una persona que, por ejemplo, está en una empresa o con un jefe al que detesta y que tiene ganas de decirle cuantas groserías y de que se vaya al demonio lo más pronto posible, pero no puede, simplemente va a empezar a ver estas manifestaciones físicas y emocionales. ¿Por qué? Porque se está tragando sus verdades. Eso es realmente uno de los aspectos. ¿Y cómo lo vamos a ver? A través de los metaprogramas, ¿ok? Recomendaciones para mover estos metaprogramas y evitar la gula es expresar ideas y sentimientos sin restricción, ¿ok? Practicar actividades artísticas, ¿por qué? Porque sabemos que la sensibilidad artística o el arte mueve mucho de nuestras emociones, sentimientos y nos permite expresar muchas de nuestras necesidades emocionales. Y por último, pues es vivir con propósito, ¿ok? Si quiero ser músico, me dedico a la música. Si quiero ser contador, me dedico a la contaduría. Pero realmente trato de vivir de acuerdo a mi misión y mi visión de vida. Vamos a pasar ahora a la lujuria, que tiene que ver con el chakra del corazón. Este análisis es interesante porque tradicionalmente nos han enseñado que la lujuria tiene que ver con temas sexuales y cuando analizamos su etimología nos damos cuenta que no es así. De hecho, lujuria viene del latín luxuria, que significa como derroche o lujo, ¿ok? Y esto, ¿cómo lo vemos en la vida diaria? Con una persona que está cerrada realmente a compartir o podemos decir al amor o a compartir con los demás. Y entonces, como está cerrada a ese, digamos, a los placeres que nos da la vida, sustituye esos placeres por vicios y compulsiones, que no necesariamente tienen que ser sexuales, como se los había comentado. Entonces, en metaprogramas, ¿cómo vamos a ver a estas personas? Primero, el solo muy alto, ¿ok? Referencia interna también muy alto, y algo que se preguntarán, ¿por qué el auditivo es bajo? Y se los voy a comentar por qué llegué a esa conclusión, porque en mis sesiones de coaching con muchas personas me ha tocado que durante la plática de repente me empiezan a decir, por ejemplo, ay, no, es que yo ya no aguanto escuchar a mi esposa. Ay, habla muy rápido, y no, me aturde, me choca ya platicar con ella, no puedo. Pero de repente te dice lo mismo de su hijo, y no, es que el niño hace demasiado ruido, y no, me aturde, yo no puedo con ello, ¿ok? Y de repente empiezan a hablar mucho de que no quieren escuchar, que les molesta escuchar, ¿ok? Y es muy curioso, pues, cómo funciona el cuerpo. Si uno les pregunta, ¿tienes problemas con oídos? En la mayoría de las ocasiones te van a decir, sí, estoy perdiendo la escucha de mi oído izquierdo o del derecho, o tengo dolores de oídos, etcétera, pero es así como el cuerpo les está diciendo, te está cerrando a escuchar a los demás, está cerrando tu corazón realmente a los demás. Y aquí hablamos entonces de manifestaciones físicas y emocionales. Estas personas van a tener enfermedades de corazón, van a tener problemas pues a nivel del chakra del corazón en la columna vertebral, que son las dorsales, y van a tener problemas de oído, ¿ok? La simbología también es muy interesante de brazos y hombros, ¿ok? Cuando nosotros nos abrimos a las personas, por ejemplo, cuando vamos a dar un abrazo, lo que hacemos es abrir brazos y hombros. Esa es una apertura de corazón, ¿ok? Por ejemplo, en el tema de masaje ayurvédico, la apertura del corazón es un masaje en los omóplatos que se hacen como para abrirlos.
de tal forma que tenga uno más movimiento para abrirse a la gente, ¿ok? ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, en personas ya mayores. Personas mayores vemos cómo se van encorvando, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque se están cerrando prácticamente. Cuando una persona está abierta de corazón a que no cumple con estos metaprogramas de la lujuria, normalmente no es una persona que se dobla. Ese doblar de las dorsales, ese es un mensaje del cuerpo de te estás cerrando a los demás, tu corazón está cerrado realmente. Este es el tema lujuria. Vamos a pasar ahora a la ira, ¿ok? Ira, pues viene del latín, sabemos que significa enojo, violencia, etcétera. Y a nivel de metaprogramas, pues sabemos que o intuimos que las personas que tienen más ira, pues tienen una proactividad muy alta, una energía bastante alta, están más, digamos, enfocados en actividad, son gentes muy creativas normalmente, por eso la opción es alto, y pues su energía los invita al cambio. Yo siempre digo que estos metaprogramas son los metaprogramas típicos de un niño, ¿ok? Si vemos las características de un niño, tiene mucha energía, es muy proactivo, tiene muchísima actividad, son muy creativos, opciones es alto siempre, y también les gusta mucho el cambio. Entonces, y les encantan los berrinches, es decir, tienen mucha tendencia a ira definitivamente. Manifestaciones físicas y emocionales, estos ya son prácticamente del brevario cultural general, ¿ok? Cuando alguien nos cae mal, por ejemplo, y decimos, ay, ¿cómo te cae esta persona? Y decimos, ay, me cae en el hígado. ¿Por qué? Porque me hace enojar mucho y me molesta mucho. Entonces, el hígado ya sabemos que ahí es donde van nuestras molestias, ¿ok? Es muy común también ver personas con erupciones en la piel, que son personas con un carácter muy fuerte, ¿ok? El chakra el chakra a nivel de columna vertebral está en las lumbares, por lo tanto, una persona con problemas en lumbares normalmente se debe a un desbalance en el chakra 3. Y dolores en muslos y dedos medios, que es muy chistoso también en dedos medios porque pues el chakra 3 es el que se refiere al poder y es muy chistoso como al enseñar el dedo medio le estamos como mostrando el poder, nuestro poder a los demás de repente de una forma no muy gentil, ¿no? Recomendaciones, aquí creo que estas recomendaciones en los metaprogramas son muy claras, ¿ok? Si lo que tengo es mucha proactividad, pues voy a buscar ser un poco más reactivo, es decir, voy a buscar ser un poco más intelectual y aquí sí yo recomendaría a una persona, pues sí, vete a estudiar, vete a trabajar más con el intelecto que con el cuerpo realmente, ¿ok? Y pues buscar actividades que les permitan sacar esa energía, pero al mismo tiempo también otras actividades como la meditación o la música clásica que les permita ganar cierta pues pérdida de estrés y ganar tranquilidad, ¿no? Vámonos al chakra 2, ahora la avaricia. Okay. El chakra 2 le llamamos el chakra sexual, pero también el chakra del agua, ¿ok? Y aquí vemos avaricia, la etimología que significa querer, ¿ok? Como coaches sabemos bien que cuando queremos algo necesitamos emocionarnos para conseguirlo. Estarán ustedes todos de acuerdo que en coaching normalmente eso es lo que buscamos, ¿no? A nuestros clientes emocionarlos como una meta para que fluyan hacia allá, hacia conseguirla, ¿ok? Justo la avaricia, eso no sucede, ¿ok? Tenemos opciones tan alto, el metaprograma opciones tan alto que no nos emocionamos con nada. Es decir, tenemos muchas opciones. Ah, mira, yo quiero esto, pero a los 5 minutos quiero otra cosa. Y dentro de un día voy a querer otra, y dentro de 3 días voy a querer otra. Tengo muchas opciones, incluso puedo ser una persona muy creativa, con muchas opciones, pero ninguna de ellas me emociona. Por lo tanto,
las puedo cambiar como me cambio de calzones, como decimos muchas veces, ¿no? ¿Y por qué kinestésico bajo? Porque no me estoy permitiendo emocionarme con ninguna de mis opciones. Entonces, eso es realmente la avaricia, es demasiadas opciones, terminamos queriendo tantas cosas que no vamos por ninguna, ¿ok? Aquí el chakra, vamos a hablar ahora de manifestaciones físicas y emocionales, ¿ok? El chakra del agua, ¿a qué nos invita el agua? El agua nos invita a fluir, a dejar fluir las emociones. Por eso las personas que tienen un chakra 2 balanceado son personas bastante creativas, tienen opciones bastante alto y fluyen hacia sus opciones y dejan fluir sus emociones, se emocionan realmente con sus opciones, ¿ok? Por eso el chakra 2 es el chakra de la creatividad que le llamamos, ¿ok? Y el chakra 2 está a la altura de la cadera, por lo tanto, uno de los mensajes del, del, del cuerpo propiamente cuando tenemos problemas en chakra 2 es problemas de cadera, trastornos sexuales, pérdida de creatividad e incapacidad para fluir con la vida, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones si estamos hablando de nivel cadera, ¿ok? Mi recomendación sería, ¿quieren ser creativos y dejar de ser avaros? Practiquen mucho sexo y bailen mucha salsa. Esas son mis dos recomendaciones mejores. Eh, pueden, no son tan divertidas la otra, pero el escuchar correr el agua de mar en un río o en una fuente es otra opción que pueden también ocupar para invitar a su cuerpo a resonar con ese fluir de emociones, ¿ok? Vámonos con el último para después pasar a las preguntas. La pereza. ¿Ok? ¿Qué significa pereza? Su etimología es negligencia, es decir, somos negligentes o decidiosos para llevar a cabo las acciones que nos permitan materializar un sueño o un proyecto, ¿ok? Los metaprogramas que podemos ver ahí, mantenimiento, alto, no nos gusta el cambio. Centro de control externo, alto, es el típico Dios proveerá, ¿ok? Reactivo alto y procedimientos puede ser alto porque a final de cuentas son personas aterrizadas, por eso es el chakra de tierra, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son manifestaciones físicas y emocionales de esos desbalances o de esa presencia de la pereza? Es problemas en coxis y rodillas, y como les había dicho, la relación de los dedos con los chakras, al chakra 1 le corresponde el dedo pulgar, es decir, si tenemos, por ejemplo, un dedo pulgar que se empieza a inflamar o cuestiones así, nos podemos preguntar, a ver, ¿qué desbalance tengo en el chakra tierra? ¿Qué problema tengo con mi derecho a ser y tener? ¿Ok? Y también el chakra tierra es el chakra del cierre. ¿Por qué? Porque es donde aterrizamos nuestros proyectos o nuestros sueños. Por lo tanto, por ejemplo, una persona que esté en un proceso de divorcio, por ejemplo, y está metida todavía en el rollo de que, si quiero a mi marido, no lo quiero, todos los problemas, y está metida o metido en ese ciclo y no puede cerrar realmente ese ciclo, seguramente va a tener dolores de rodillas en algún momento o problemas en sus dedos pulgares. Entonces, ese es un tema de cerrar ciclos, ¿ok? Recomendaciones para ayudarnos a eliminar esa pereza o a cerrar ciclos son, ¿ok? Aterrizarnos, es decir, caminar con el pie muy bien plantado, ¿ok? Las danzas tribales, ustedes han visto esas danzas africanas donde golpean con tambores y pegan en el suelo con los pies muy fuerte. O eh, estarán ustedes de acuerdo también de que el cuerpo nos pide lo que no tiene, ¿ok? Si tenemos un desbalance en el chakra tierra, que es el color rojo, si empezamos a utilizar el color rojo, por ejemplo, en nuestra ropa o en la comida que comemos, empezamos a integrar ese color, nos va a ayudar a balancear el chakra también, ¿ok?
Esto realmente es la presentación. Digo, es bastante información para el tiempo que tenemos, pero pues también tenemos un tiempo de preguntas y a eso quiero seguir en este momento. Excelente, José María, pues muchas gracias. Fíjate que yo tengo una pregunta, algo que quisiera comentar para entender bien cómo es que estructuraste cada una de estas presentaciones. Si me permites, por ejemplo, dice en el último, dice pereza, y luego Ajá, tienes manifestaciones físicas y emocionales, problemas de correcto. coxis y rodillas. Es decir, cuando yo estoy, como decías tú, entre comillas, pecando de pereza, presento estos problemas. Exacto. Sí, el cuerpo te empieza a decir, estás siendo perezoso. ¿Y cómo te lo dice? A través de tu coxis y tus rodillas. Ujú. Ok, muy El bien. problema es que, el problema es que no conocemos el lenguaje, a menos que estudiemos Ayurveda. Sí, claro, 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 pero sin duda alguna esta presentación nos sirve para tener al menos una herramienta más en ese bagaje de herramientas que tenemos en el portafolio como profesionales para leer a nuestro cliente y poder ayudarle a detectar cosas que él mismo no sabe que tiene, ¿no? Exacto. De hecho, aquí ahorita que ocupas, no lo puse en la presentación porque sabía que iba a ser demasiado información, pero les puedo comentar algo que yo ocupo mucho, que es la lectura del cliente a través de las partes del cuerpo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando con un coachee y empiezo a ver, por ejemplo, movimientos de sus hombros, ¿ok? Ahí me doy cuenta y digo, hombros es chakra del corazón, ¿ok? Algo estamos platicando que le está pegando a nivel de su apertura con las demás personas o a nivel del amor, por ejemplo, a nivel de chakra del corazón, ¿ok? O lo puedo ver en los movimientos de sus dedos también, ¿ok? Aquí si seguimos hablando, por ejemplo, del chakra del corazón, al chakra del corazón le corresponde el dedo anular. Yo puedo estar hablando con una persona y esta persona empieza a mover su dedo anular, a mí ya me da una indicación de que la plática que estamos teniendo le está pegando a nivel corazón, ¿ok? Y es una muy buena forma también de leer lo que el cuerpo, pues del lenguaje corporal realmente, ¿no? Digo, en PNL pues nos enseñan las posiciones de ojos y esas cuestiones, en el Ayurveda pues nos enseñan los movimientos corporales, ¿no? Ok, muy bien, excelente. Sí, sin duda alguna eso es importante porque a veces estás dando retroalimentación al coachee o le haces una pregunta que él mismo todavía no ha logrado el rapport para que verbalmente te transmita que esa pregunta ha dado en el clavo, pero su cuerpo no miente y te deja saber que esa pregunta ha resultado interesante para él, ¿no? Sin duda alguna es información de calidad. Tenemos una pregunta, tenemos por aquí a Evelyn Barrascute, ella se encuentra en Guatemala. Vamos a cederle el micrófono a Evelyn, déjame busco por aquí para cederle el micrófono. Adelante, Evelyn, ¿cómo estás? A ver si nos escuchas y puedes quitarle el mute a tu micrófono. Adelante. Gracias, gracias Jaime. Pues la verdad muy interesante el tema. Personalmente sí creo mucho en todo lo que es el fluir, la energía y todas estas situaciones. Ahora mi pregunta puntual es, en MindSonda nosotros podemos trabajar a partir de que la persona sea más consciente de cuál es el metaprograma que le gustaría trabajar, o sea, más bien que debe de trabajar para poder avanzar en su proceso. Integrando esto con lo que tú nos compartes hoy, ¿cuál sería tu consejo puntual para poder nosotros trabajar en la alineación de todas las chakras? Porque entiendo que esta es o sea, todos tenemos esos puntos energéticos, unos pues de alguna manera nos están impidiendo avanzar y otros nos están ayudando a hacerlo, pero ¿hay algún sistema, algún método para nosotros poder mantenernos en ese fluir constante de tener pues nuestra energía alineada? No sé si me voy a entender con mi pregunta. Ajá, sí. Mira, de hecho, por eso quise empezar con los 7 pecados capitales, ¿ok? Porque estamos de acuerdo que, digo, olvidándonos de las cuestiones religiosas y todo lo demás, ¿ok? Los 7 pecados capitales son 7 comportamientos que presentamos todas las personas, son universales, ¿ok? Entonces, es una buena manera, incluso
con el uso de Mind Sonar es ver cuál es, digamos, el pecado, vamos a decir, de esa persona, y ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es el chakra que tiene desbalanceado, ¿ok? Normalmente no tenemos desbalanceados todos los chakras. Pensemos, por ejemplo, en la columna vertebral como si fuera un tubo de agua, ¿ok? Imaginémonos que es un tubo de agua que está parado y que en la parte de abajo, en el chakra 1, tiene una llave, en el chakra 2, un poquito más arriba, tiene otra llave, así hasta el 7, ¿ok? Entonces, de repente, una llave cerrada en el chakra 3, pues puede estar evitando que el agua llegue hasta el 6, ¿ok? Entonces, el problema realmente no es el 6, el problema es el 3, y la llave que tengo que abrir es el 3, no el 6, ¿ok? Entonces, aquí como coaches o aquí como terapeutas ayurvédicos, lo interesante es identificar cuál es el chakra que está desbalanceado y ese abrirlo para que el agua pase hacia los chakras superiores. Y por eso creo que el utilizar estos clústeres que generamos a través de los 7 pecados capitales nos da una buena manera de identificar a qué nivel es donde está el problema de la persona. No necesitamos trabajar los 7 chakras, necesitamos trabajar 1 o 2, y eso lo vemos en la vida diaria. Como les dije, hacer la reflexión, ¿cuál es el comportamiento que más te pega en tu vida? ¿Ok? Y muchos van a decir, no, pues a mí mi carácter me friega mucho mi vida, ¿ok? Me peleo con mi esposa, con mis hijos, con todo el mundo, ¿ok? Entonces, el carácter es lo que le pega a todo lo demás. Si mejorara ese tema, que es chakra 3, entonces su vida va a cambiar definitivamente. Entonces, te tienes que concentrar en el chakra 3. Otro, y el chakra 7, ¿no? Pues una persona muy soberbia, que no escucha a nadie, que todo, quiere pruebas de todo, no tiene fe en nada, etcétera, pues ese tema es el que le va a pegar en su vida, ¿ok? Y va a tener problemas con su familia, en su trabajo y en todos lados, ¿ok? Entonces, ese es el que tienes que trabajar. No son los 7 chakras los que tienes que trabajar, es el 7 prácticamente, y con ese vas a hacer que la tubería esté limpia y que suba el agua desde el 1 hasta el 7. Ok, perfecto. Excelente, gracias. ¿De qué, Evelyn? Gracias a ti. Muchas gracias, Evelyn, desde Guatemala. Tenemos también una pregunta, José María, de Elena Nacl, de Uruguay. Elena tenía un problemita por ahí con su micrófono. Vamos a intentar a ver si la podemos escuchar, porque hace ratito se sonaba muy, muy bajito. Vamos a ver, Elena, adelante, ¿nos escuchas? Hola, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿La escuchas, Hola. José María? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, gracias, José María. Me encantó la presentación. De hecho, hay un libro que también me hace acordar mucho todo esto, que se llama La enfermedad como camino. Es muy Buenísimo. Sí, excelente. Y trata justamente todos estos puntos. No enfocado con los metaprogramas, pero sí, muy interesante. Yo lo que notaba, por ejemplo, a título de ejemplo, en el último, ¿no? En la pereza, que hablaba del dolor de rodilla y de coxis. A veces también puede significar, es una pregunta, ¿eh? La persona necesita detenerse, que el cuerpo le quiera decir a la persona, bueno, es momento de detenerse o es momento de ser un poco más flexible, por eso me pueden estar doliendo las rodillas. Si me hablas de tema de tenerse, me suena a una persona muy proactiva, ¿ok? Que a una persona proactiva que pudiera decir, sabes que, digamos, estás demasiado acelerado, quieres hacer muchas cosas, etcétera, etcétera, ¿ok? A eso te refieres con detenerse. Claro, sí. Ok, Sí. bueno, ese digamos que pudiera ser la causa, y el efecto en las rodillas es algo que tiene que ver definitivamente con los cierres, ¿ok?
rodillas es cierres definitivamente, porque es chakra tierra. Entonces sí, pudieran ser dos cosas, decir, bueno, estás demasiado alocado, por ejemplo, con el tema de tu divorcio, ¿ok? Te estás divorciando, estás súper enojado y le andas mentando madres a todo mundo, etcétera, etcétera. Entonces, tienes un tema de ira, pero es una ira que está siendo generada porque no estás pudiendo cerrar ese proceso de divorcio, ¿ok? Y entonces sí, tu cuerpo te puede estar diciendo calmado y cierra, ¿ok? Y por eso digamos que está matando dos pájaros de un tiro. Te está calmando y está haciendo y te está mandando el mensaje con tus rodillas de que necesitas cerrar ese proceso. Exacto, ahí está, porque sería otro punto, ¿verdad? Otra forma, ¿no? De verlo. Exacto. Sí. Muchas gracias, un placer escuchar. Muchas gracias a ti. Muy bien, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Tenemos a Jesús, y Jesús se encuentra en Guadalajara, México. Jesús, te vamos a ceder el micrófono. Vamos a ver si nos escuchas. Seguramente sí. Hace un ratito teníamos por ahí comunicación. Perdón. Adelante, Jesús. Hola. Hola, Jesús. Jesús. Adelante con tu pregunta. Bienvenido. Pues gracias, estoy encantado. A mí me parece que la aproximación propuesta, José María, es interesantísima. Desde la reflexión en lo que significan los pecados, desde la relación que propones de los pecados con las emociones, me parece que es un mar vastísimo para explorar. No veo muy clara la relación todavía de algunos metaprogramas con los pecados o las emociones estas. Por ejemplo, estaba yo aquí anotando que a lo mejor es como una interpretación personal, pero si la bula, a lo mejor a mí no me da la impresión de ser un centro de control externo, sino más bien interno. Más bien la impresión es externa, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que en lo que más me gustaría que se trabajara, porque incluso lo veo esto como un libro, como una propuesta de tratamiento para las personas que trabajan así con esto, pero las recomendaciones me parecen como muy sencillas, ¿no? A lo mejor tú mismo lo mencionabas ahí en la soberbia de que yo busco algo más complejo, ¿no? Pero en la recomendación es así como que se me va a quitar la pereza caminando, bueno, pues me da pereza caminar, pero bailar o escuchar danzas tribales, pues me da pereza eso, ¿no? Y no lo voy a hacer. Yo siempre había escuchado, y soy completamente neófito de la cuestión espiritual hindú, que estoy apenas empezando a leer, pero había escuchado que es mucho más importante el autoconocimiento, igual que la inteligencia emocional, hacerme consciente de que soy perezoso, de que la pereza no es de que no me pueda mover, sino que no me pueda nutrir o que sea negligente para hacer alguna cosa. O sea, como que tener primero esa conciencia se me hace más importante y como que en tu presentación no lo enfatiza suficiente, pero me parece que vas por un excelente camino. Me encantaría seguir tu recorrido en esta propuesta que me parece fabulosa. Gracias, José María. Perfecto, muchas gracias. No, de hecho, desde que Jaime me comentó la idea de hacer esta presentación, le dije, pues, la realidad es que la idea que me dio a mí era escribir el libro, ¿ok? Aquí digo, sí, definitivamente para una presentación de media hora, pues sí, algunas cosas pues están muy por encima, ¿no? Muy por encimita. Entonces sí, definitivamente, digo, ahorita esta presentación nada más es como abrir el apetito realmente a conocer estos temas, a identificar realmente, digo, ya es mucho más padre en lugar, como decías ahorita Jesús, en lugar de juzgarnos como perezosos, el ver cuáles son los metaprogramas que están actuando en la pereza y cómo le hago para cambiarlos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, para mí el Ayurveda, digo, estas recomendaciones, pues son algo que sirve, ¿ok? Pero que simplemente son una herramienta más en mi caja de herramientas como coach, que voy a utilizar con mis coaches, ¿no? Pero
Digo, no es algo que, digo, ojalá y fuera así de sencillo, ¿no? Que Yo simplemente bailando. le decía a una coachí que yo sentía un poquito rígida, le decía, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta hacer? Bailar, bueno, pues te recomiendo que tomes unas clases de baile, ¿sí? Y Así es, pero aquí es donde viene lo interesante, porque por ejemplo, si tú le dices toma clases de baile, una persona rígida o muy estructurada se va a ir por el tango, porque el tango es un baile rígido y estructurado, ¿ok? Y ella no necesita estructura, lo que necesita es fluir. Por lo tanto, yo le recomendaría más que baile salsa y no que escoja el tango, que es lo que más le guste o es lo que sea su zona de confort, vamos. Oye, José María, para el siguiente libro podría ser metaprogramas relacionados con el estilo de baile. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Ese todavía no me lo imagino, pero suena interesante. Suena interesante, cómo no. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Jesús. Tenemos por ahí un par de preguntas más. Tenemos también a Elena Naco, pero también tenemos a Mariluz, que no ha participado, entonces ahorita le vamos a dar el micrófono. Ah, está Patricia Nieto también antes por ahí. Desde Paraguay vamos a cederle el micrófono a Patricia. Patricia, estás por acá. Muy bien. Patricia, bienvenida. Hola, felicidades por la presentación. Muchas gracias, Patricia. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los perfiles que tienen muy equilibrados sus metaprogramas? ¿Significa que eso tiene equilibrados sus chakras o qué significado tiene desde la Ayurveda? Realmente ahí sí no hay una correlación exacta entre metaprogramas y los chakras. Por eso yo creo que sí hay que hacer un análisis realmente de uno por uno, porque hablar en lo general aquí de balance como que no es, digamos, muy eh, pues, como que no cubre toda una respuesta, ¿no? Creo que es una respuesta un poco más compleja que eso, ¿no? Tenemos que analizar chakra por chakra para ver si los metaprogramas realmente necesitan estar balanceados o nos conviene más el tener un metaprograma más alto. Por ejemplo, vamos a pensar en diferentes etapas de nuestra vida, ¿ok? Un niño es claro que un metaprograma de proactivo es más fácil que lo tenga, ¿ok? Entonces, pues no voy ni siquiera a pretender cambiar, tratar de hacerlo proactivo, reactivo, un balance. Ni siquiera voy a poder. ¿Por qué? Porque es un niño, por naturaleza es proactivo. Entonces, aquí también tiene mucho que ver el contexto, como hablamos de Mind Sonar, ¿no? Es en qué contexto necesitamos un balance y en qué contexto no nos conviene realmente. Cuando hablamos de balance en el Ayurveda, estamos hablando de que la frecuencia del chakra es la frecuencia adecuada, ¿ok? No estamos hablando del mismo balance que los metaprogramas. Cuando yo digo que el chakra 3 está balanceado, a lo que me refiero es que la frecuencia energética de ese chakra es la adecuada. ¿Quedó respondida la pregunta, Patricia? Entonces, sí, más o menos. Entiendo lo que me dice José María. Ahora, entonces no hay ningún significado así a simple vista de una persona que tenga muy equilibrados los metaprogramas con respecto a los chakras. No, tienes que ver realmente el contexto también. Es exactamente igual que con el Mind Sonar, ¿no? Es hasta dónde me conviene tener ese equilibrio, ¿no? Aunque en los chakras lo que vamos, la frecuencia, por ejemplo, de un chakra de un niño no es la misma frecuencia del chakra de un adulto, ¿ok? Entonces, ahí es como cuando vayan cambiando esas frecuencias a lo largo
de las experiencias que tenemos, de nuestras creencias, de nuestra educación, etcétera, es como se van a ir moviendo también los metaprogramas. Ya, muchas gracias. Gracias. Muy bien, José María, mientras estaban platicando, por ahí respondiendo las preguntas, surgió un pequeño debate que creo yo que es interesante tocar. Voy a dar mi opinión y obviamente pues está completamente a disposición de que todos discutamos al respecto. Por ahí surgía una pregunta y decía, como coaches no debemos dar recomendaciones, pero entiendo yo que tu recomendación viene desde la terapia y ahí eres terapeuta ayurveda. ¿Es esto Exacto. correcto? Así es. Ujú. Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a ver si tiene alguien alguna otra pregunta por ahí. Ya respondimos la pregunta de Patricia Nieto, Elena Nacl, está eh, Evelyn, que también respondió, por ahí le respondimos la pregunta. Vamos a dar un momento más. ¿Algo que desees agregar mientras tanto, José María? Bueno, del tema que comentaste, para mí mi forma de trabajo es el coaching, ¿ok? Entonces, para mí el Ayurveda es una herramienta de mi caja de herramientas, ¿ok? Aquí esta presentación la hice, digo, le puse recomendaciones, ¿por qué? Pues porque era compartir con ustedes parte del conocimiento que tiene la Ayurveda, ¿ok? Como coach normalmente no doy recomendaciones, simplemente, ¿por qué? Porque sigo el proceso de coaching de la manera profesional, ¿ok? Pero sin embargo, pues esas recomendaciones me sirven a mí para llevar de mejor manera el proceso, ¿no? Perfecto, sí, y es un excelente apunte porque muchas veces caemos en esa tentación, ¿no? Incluso de plasmar nuestra propia realidad y nuestros propios deseos en lo que el cliente debería, entre comillas, hacer y terminamos haciendo ahí, cayendo en la terapia, cayendo en las recomendaciones y cayendo en guiar a nuestro cliente, a nuestro coachee, cuando en realidad se trata más de ayudarle a encontrar su propio camino. Pues muy bien, vamos a cerrar, José María. Me gustaría que nos hablaras un poquito más acerca de tus libros. Yo sé que tienes 2 libros. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar? Antes de eso tenía yo una pregunta por ahí. Yo Ajá. anoté desde el principio, ¿cómo abordas los pecados en las empresas? ¿No has tenido mucho rechazo cuando tú abres el tema y de repente les dices a los clientes, oye, bueno, pues en la junta están puros financieros o los ingenieros que tú comentas que son los clientes con los que trabajas regularmente y les dices, vamos a hablar de los pecados capitales, ¿no se te sale en la mitad del salón o algo así? No, no los abordo. No, no los abordo. De hecho, la idea de los pecados capitales surgió a partir de esta plática. Esta presentación es nueva para mí, no la había dado antes. Entonces, sí hablo de pecados capitales en uno de mis libros, que se llama Vidas Balanceadas, Metas Superadas. Sí hablo de pecados capitales, pero en la empresa no. En la empresa de una, por ejemplo, del interés mío por certificarme en Mindsonar es porque es una forma más profesional de aproximarme a la empresa y de darles un lenguaje más común para ellos, ¿no? Entonces, e incluso alimentarles un poquito esa soberbia, ¿no? Entonces, sí, no, en una empresa yo no iría hablando de pecados capitales definitivamente, porque sí, creo que se irían creo que decir que la mitad se irían es ser buena onda. Sí. Sí, aunque fíjate que por un momento llegué a pensar en que el título de Los 7 pecados capitales del ejecutivo moderno, pues vende, ¿eh? Como que vende, como que sí me acerco a ver de qué se trata para no asegurarme de que no estoy cometiendo algunos de ellos. Vale, no, pues te voy a tener que poner de referencia para ese libro, porque me encantó el título. Pues bueno, ya salió, fíjate, ya salió la idea de generar este webinario que genera la idea de un libro. Bueno, ya te di una idea para el título. Pues bueno, con todo gusto escribo la introducción.
Muy bien. Vale, perfecto. Pues bueno, muchas gracias una vez más, José María, pero antes de que vayamos cerrando esto, cuéntanos cómo podemos encontrarte, cómo podemos contactarte, dónde podemos conseguir tus libros en caso de que alguien quiera adentrarse un poco más acerca de estos temas que manejas. Ajá. De hecho, los libros ahorita, realmente para mí el escribir ha sido un hobby, todavía no lo considero como un negocio. Entonces, para mí mis libros son como una tarjeta de presentación para mis servicios, ¿ok? Entonces, donde pues a la gente que le ofrezco mis servicios, pues que conozcan mi manera de pensar, mi manera de trabajar, cuáles en qué filosofías me baso, etcétera. Entonces, los libros ahorita los tengo en ebook nada más, están en mi página sin costo, ¿ok? Entonces, si quieren bajar los libros, que ahorita en la presentación puse los dos últimos, por ejemplo, de las horas nalga, le puse así porque este título sí va dirigido muy a la empresa, ¿ok? Es realmente, yo diría, trágico ver a tantos y tantos empleados en la empresa que creen que yendo a cubrir o a sentarse a su lugar le están viendo la cara a la empresa y se sienten como satisfechos por ello, sin entender el gran daño emocional que se están haciendo y pues la gran privación del placer realmente de cubrir una vocación, ¿no? Por eso le puse las horas nalga, transfórmalas en una vida de plena libertad, porque para mí una persona que no se dedica a una vocación realmente no tiene manera de ser libre, porque su cerebro a cada rato, la mente, nos está recordando, sí, estarás ahí sentado y crees que le estás viendo la cara a tu jefe, pero la realidad es que no te estás desarrollando, no estás haciendo lo que te gusta y no te sientes contento contigo mismo. Entonces, para mí no hay libertad emocional si no estamos realizando algo que nos gusta. Por eso, a eso se refiere el tema de horas nalga, y es algo que veo con tristeza realmente en la empresa, como hay muchísima gente que está simplemente sentada esperando la hora de la salida prácticamente. Por eso quise escribir el libro. Claro, fíjate que y es un tema muy interesante. ¿Cuántos libros tienes en total? He escrito 4 libros. Ahorita en mi página tengo 3, que es este de las horas nalga, el de hábitos mentales y emocionales detrás del verdadero liderazgo. Ese es el último que escribí. Y lo que hago es hablar realmente de qué significa el liderazgo y hablar de liderazgo emocional, más bien, de cómo sin hacer nada una persona nos llama tanto la atención que la seguimos. Un artista que hace muy bien su trabajo y lo seguimos pues por el simple placer de verlo hacer su trabajo. O a un jefe que lo seguimos simplemente porque vemos la pasión con que hace su trabajo, la facilidad con que resuelve problemas, etcétera, ¿okay? Y ese tipo de jefe no necesita el MBA en Harvard ni nada por el estilo, sino lo que necesita es conocer bien a su gente, identificar cómo comunicarse con ella, cómo ser un buen ejemplo, etcétera. Entonces, a eso me refiero con el verdadero liderazgo. En ese tipo de personas que ni siquiera se preocupan por ser líderes, y sin embargo la gente los sigue porque da gusto seguirlos. Claro, definitivamente mucho, mucho por compartir, José María, un honor, una vez más, un placer tenerte aquí como parte de la comunidad y queda en claro la calidad, la alta calidad que tenemos de profesionales certificados en MindSonar y el compromiso que hicimos hace ya 3 años cuando lo trajimos al mundo hispano, que fue el de generar una comunidad de aprendizaje y pues bueno, con profesionales como tú, como Pedro y como todos los demás que estamos ya en lista de espera varios por compartir distintos webinarios, cada uno desde su perspectiva,
pues esto queda muy en claro y sin duda alguna es un valor agregado bastante importante. Para las personas que están escuchando o viendo este video grabado, este video es parte de un webinario, una serie de webinarios de educación continua para los profesionales de MindSonar. Si usted desea saber más acerca de los temas que se comprenden en este webinario, puede contactar directamente al coach José María López en la página www.josemarialopez.com.mx. También localizarlo por medio de las redes sociales en su correo electrónico coach.josemarialopez@gmail.com o bien directamente en su Twitter en @jmarialopez, López con Z, donde lo puede seguir frecuentemente. Él se encuentra en México y trabaja específicamente con empresas enfocadas a la tecnología, ayudándoles a desarrollar espacios más felices de trabajo y asimismo desarrollando el liderazgo y las ventas. Muchas gracias, José María, una vez más por apoyarnos en este proceso de autoaprendizaje de la comunidad MindSonar y muchas gracias a todas las personas que asistieron a este webinario. Si lo están viendo en la versión grabada, les agradecemos que dejen un comentario en la página de mindsonar.ca para que José María también lo vaya respondiendo posteriormente. Ha sido un placer contar con su atención. Mi nombre es Jaime Leal, soy el mentor y distribuidor máster para MindSonar en Canadá y Latinoamérica. Nos vemos pronto.